Mara, que quiero conversar 5 minutos con ustedes. Buenas. ¿Me escuchan? Eso, listo. Muy bien, Jennifer. Buenos días. Mr. González, señorita Bolaños, buenos días. Algo pasa que no las escucho. Buenos días, profe. Ahora sí, ya nos escuchamos muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo nos fue con todos los ejercicios? ¿Cómo nos fue con los ejercicios? Muy difíciles, complicados. ¿Qué opinan? Pues, profe, los primeros 5 estuvieron bien. Me gustaron, me gustó incluso hacerlos. El sexto sí tuve una pequeña confusión, no sé si me quedó bien. Bueno, No sé qué hice. ahorita los vamos a trabajar, ahorita los vamos a trabajar y la idea es que ustedes empecemos a mirar qué dificultades tuvimos, ¿sí? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Que ustedes se enfrenten a esas dificultades, ¿cierto? Y así podemos nosotros aclarar mucho más las dudas, porque cuando uno, pues, en mi experiencia de estudiante, espérame que contesto una pregunta que me están haciendo, justamente de la clase. Entonces, vamos a encontrar que para mí es muy importante que ustedes se enfrenten y traten de hacerlo con sus conocimientos, con lo poco o mucho que hemos venido haciendo, ¿cierto? Porque cuando yo llego y le digo a mi amigo, a mi parce, a mi compañero, a mi novia, a mi papá, hágame el ejercicio, pues hemos perdido el objetivo. Pero cuando yo me meto, ¿cierto? Yo sé que el último, muy poco lo hicieron. Jennifer, ¿cómo viste el último? Tienes apagado el micrófono, eso. No, profe, la verdad sí me costó bastante y la verdad creo que me quedó mal. O sea, asumimos que estamos perdidos en ese, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer los 5 problemitas, nos vamos a ir despacio, vamos a ir recuperando todo lo que hicimos, ¿listo? Entonces, me permito yo abrir los ejercicios, ¿cierto? Entonces, voy a adecuarme, es que tenía un lío con el internet, pero ya me lo arreglar. Entonces, voy a permitirme eh, compartir la pantalla y ya entonces hacemos esa partecita, ¿sí? Y igualmente lo vamos a hacer vía Excel para que ustedes lo vayan mirando, eso sí, por favor, les pido el favor inmenso que a cuanta pregunta les asalte, háganlo de una vez. ¿Por qué? Porque ya la otra semana sería el primer parcial. Entonces yo prefiero que me pregunten ahorita todo lo que tengan que preguntar y no a lo último, diga, profe, no entendí, porque el parcial va a ser muy similar. ¿Cuánto tiempo, quién me dio cuánto tiempo se gastó haciendo los 5 ejercicios? Ya me gasté como unos 5 minutos y eso porque el último me costó bastante. Me demoré como otros 5 tratando de resolver el sexto pero Bueno, no creo que me haya dado. ya miramos, ¿sí? Ya vamos a mirar a ver qué tanto estuvimos bien, qué tanto estuvimos mal, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Estoy abriendo los ejercicios. Se supone que yo a esta hora ya estaba más preparado que un yogur para la clase, pero lamentablemente el tema
el aparato falló acá. Entonces ya, ok, aquí ya los tengo. Entonces, y voy a abrir una consabida, vamos a cerrar. Vamos a abrir. Entonces, el primero, bueno, les informo que la clase está siendo grabada, ¿no? Para todos los efectos, porque posiblemente no sepan, pero estas clases quedan grabadas si yo las subo al Drive. Entonces, hace 8 días no la grabé con ustedes, pero grabé una con el otro grupo y la podían ustedes ver, ¿cierto? Entonces, una opción es que entremos a las clases grabadas para aclarar dudas. Entonces, voy a compartir la hojita en Excel. Entonces, el primero, ya todos están viendo la hojita en Excel, ¿cierto? Señor. Listo. Entonces, dice, encuentre el interés simple sobre $1,250 para 2 años al 5%. Entonces, como yo les dije, vea, cojan la costumbre siempre de escribirles variables. Entonces, una variable se llama monto, la otra se llama capital, la otra se llama interés y la otra se llama tasa de interés y la otra N. Bueno, entonces, voy a irme con Jennifer para hacer este. ¿Cuánto vale el monto, Jennifer? ¿Cuánto vale el monto? ¿O no lo tengo? Y tienes apagado el micrófono en caso tal. Dice, encuentra el interés simple sobre $1,250 a 2 años al 5%. Entonces, vamos encontrando que el monto no lo tenemos, ¿cierto? Tengo el capital, Sí, señor. $1,250. Tengo los intereses, tampoco. Sí, señor. Ah, no. ¿Tengo la tasa de interés? Sí, Sí. 5%. 5% ¿qué? Cuando se acuerda que yo les dije, si yo en el problema como tal no le pongo, no le coloco apellido, o sea, apellido quiere decir que no le digo anual, mensual, trimestral, bimestral, entonces simple y llanamente eso se va a convertir en un interés anual. Bueno, entonces 5% anual. ¿Listo? Y el tiempo, 2 años como tal. Entonces, lo primero que hago es empezar a mirar si puedo trabajar, si puedo trabajar, ¿me escuchan bien? Si puedo trabajar el problema. Lo primero que hago es mirar que tanto la tasa de interés como el periodicidad estén en el mismo periodo de tiempo, años y años, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir entonces de una vez qué es lo que tengo que hacer con la tasa, pasarla a decimal. Entonces, ¿cómo lo paso? Cojo el 5 y lo divido en 100. Eso es pasar a decimal la tasa. Los años siguen siendo 2 años porque ya están años. ¿Y qué es lo que me pregunta? Me dice cuánto es el valor de los intereses. Entonces, recordando la fórmula de intereses, dijimos que los intereses, la I mayúscula, es igual al capital, ¿cierto? Al capital por la I minúscula y por la cantidad de periodos. Que yo les decía, ojo, no me digan tiempo, porque el tiempo puede ser diferente al periodo. El tiempo son 2 años, pero si la tasa fuese trimestral, me toca convertir esos 2 años en periodos trimestrales. ¿Listo? Entonces, este era muy fácil. Entonces decíamos que los intereses es el capital, ¿cierto? Por la tasa de interés y por 2 años. O sea que ¿cuánto me dio a mí?
¿Cuánto me dio de intereses? 125 dólares. Se va a ganar de intereses. Miren. Profe, ¿cómo hago yo para comprobarlo? Ah, lógico, cogemos los 1250, ¿cierto? Lo multiplico por la tasa de interés, ¿cierto? Y eso me dio 62,5. ¿Cómo así, profe? Usted me está diciendo que son 125, Más pero el aquí periodo. está, pero como es un periodo nomás, entonces lo tengo que multiplicar. Lo tengo que multiplicar por ¿cuántos periodos? Como son 2 periodos, pues lo tengo que multiplicar por 2 y entonces me va a dar 125. Entonces, si vamos viendo, aquí vamos encontrando que la tasa de interés está correctamente bien calculada. En 2 años, en interés simple, 1.250 dólares, se van a ganar 125 dólares. De todas formas, esta tablita también se las voy a enviar para que ustedes la puedan revisar, la puedan hacer. Ahora nos vamos para el segundo. Hay preguntas hasta ahí. Lorena, si tienes dudas, también tranquila. Lo que no vayas entendiendo, me vas preguntando, o si no, los dos hacemos una sesión después para actualizarnos. ¿Listo, Lorena? Bueno, tenemos que me esté escuchando ahí. Listo. Voy a hacer el segundo. El segundo era muy sencillo. Voy a copiarlo de acá. Me vengo para mi tablita de Excel acá. Profe, una pregunta, digamos, para todos los ejercicios se puede utilizar la misma fórmula. Depende. Depende. O sea, ¿cuántas fórmulas nos tenemos que aprender? Básicamente dos. Ahorita miramos a ver si podemos utilizar la otra fórmula, pero la otra me pide otra variable más que a veces no la tengo, ¿cierto? Entonces ahorita ya te explico el tema de las fórmulas. Dice, si 1.250 dólares se acumula, convierte, aquí le puse como para que me entendieran qué era lo que quería. Si yo tengo 1.250 dólares y se vuelven 1.362,50 en 2 años, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cierto? ¿Cuál es la tasa de interés? Entonces, en interés simple, entonces volvemos. Yo voy a escribir acá y ahorita hacemos las monto, capital, valor de intereses. Siempre vuelvo y recargo, estas tres son valores monetarios, mientras que la tasa de interés es un porcentaje y los periodos. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda? Lucía Bolaños, ayúdame con este. ¿Cuánto es el monto? Mm, 1250. ¿El monto? Sí. Ojo, ahí vamos aclarando duditas. El monto siempre va a ser el valor mayor que yo tenga, porque el monto es el capital más el valor que yo me haya ganado de intereses. Entonces, ¿cuánto es? Ahora sí, ¿cuánto es el monto? Ah, 1362. Con 50, porque me dice que este capital que era en el día 1 se convierte en 1.362,50 en 2 años. ¿Listo? Ahora sí, el capital, ¿cuánto es? 1250. Correcto. Entonces voy a ponerlo en pesos para que no se me... a veces yo meto las de caminar, ¿cierto? A veces se me va un cero más. Y por ejemplo acá, entonces para que me quede bien bonito. Y acá para que me quede similar a la otra cifra. Entonces ahí estamos. ¿Los intereses los tengo, Lucía? Lucía, ¿tengo intereses? No, ¿cierto? No me los da ahí. Entonces por ahora digo, no los tengo. ¿Tengo la tasa de interés? No, eso es lo que me está preguntando, ¿cierto? Y tengo los periodos, Profe, 2 años. los 2 años. Entonces,
aquí yo ya digo, bueno, ¿puedo trabajar o no puedo trabajar? Entonces voy a traerme mis dos fórmulas que se supone ya me las sé de memoria, que es intereses. Intereses es igual a ¿qué? A una cosa que se llama capital, multiplicado por una tasa de interés y por unos periodos X. Esa es una fórmula. O la otra fórmula que yo les dije, monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés por el número de periodos. ¿Cierto? Entonces ahorita me preguntaba, fue Lucila que me preguntaba, profe, ¿en qué momento yo puedo utilizar? ¿Cuál fórmula se me...? Entonces yo les digo, utilicemos la que es más sencilla, la que se les facilite más, ¿cierto? La que pueda usted concretar más, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera usar esta, entonces me pregunto, me están diciendo, me están pidiendo la I minúscula, la tasa de interés. Para eso tengo que tener las otras variables, ¿cierto? ¿Cuál es la otra? El valor de los intereses. ¿Tengo el valor de los intereses? No. Y tampoco tengo la tasa de interés, son dos variables en la misma problema, no voy a poder solucionarlo, no va a ser fácil. Pero si me voy acá y analizo, digo, ¿tengo el monto? Sí. ¿Tengo el capital? Sí. ¿Tengo el número de periodos? Sí. ¿Tengo el número de periodos? Sí, entonces puedo utilizar esta. ¿Sí me estoy dando a entender, Lucy? Sí, señor, sí. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que yo use una fórmula a la otra? Si tengo todas las variables. Si en una sola fórmula tengo dos incógnitas, dos cosas que no conozco, no puedo usarla. Entonces, acá como no tengo los intereses, el valor de los intereses, y ni tampoco tengo la tasa de interés, no me es fácil utilizar esta. Pero acá puedo utilizar esta porque tengo el monto, míralo, tengo el capital, sí, tengo la tasa de interés, no, porque es lo que me están preguntando y tengo los periodos. Entonces, podemos utilizar esta y entonces utilizamos el tema o reemplazamos o hacemos el debido despeje. ¿Cuál quiere que hagamos, Lucía? ¿Hacemos el despeje? Sí, profe. Hacemos el despeje. Entonces, nos sirve para los que no hemos hecho el tema de despeje. Entonces, lo único que yo voy a hacer, la primera es, como la I que yo tengo, la tengo a la derecha, la idea es dejarlo a la izquierda para que me quede la incógnita. Entonces, lo primero que hago es pasar lo que tengo al otro lado de la igualdad, lo paso al otro lado. Entonces ahí medianamente hasta el momento no he hecho nada, simplemente lo de la izquierda para la derecha y lo de la derecha para la izquierda, no hice nada más. El siguiente paso para el despeje es empezar a sacar lo que está por fuera del paréntesis. Como está multiplicando al otro lado pasa a dividir, entonces aquí lo estoy haciendo paso a paso, ¿cierto? Entonces simplemente borro el capital que está acá multiplicando como un multiplicador, al otro lado de la igualdad pasa a dividir. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces mira que ya este paréntesis prácticamente ya puede desaparecer. ¿Sí? Entonces yo lo voy a desaparecer para que ustedes vayan viendo como con más detenimiento lo que vamos a hacer, la siguiente jugada. ¿Sí? ¿Se acuerda que nosotros vimos que esto tiene una jerarquía, ¿cierta? Entonces, lo primero que uno hace es, este 1 está solito y yo no puedo romper esto porque es una multiplicación. Entonces, el 1 si lo paso al otro lado, a restar. Entonces, como está positivo acá, el 1 es positivo acá, al otro lado de la igualdad pasa negativo, entonces menos 1. Pero yo para prevenir que pronto, cuando yo ya esté haciendo la operación, yo prefiero decir que encierro en paréntesis el monto sobre el capital menos 1. ¿Sí ves? Ya vamos quedando libres. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito dejar
a un lado, ¿cierto? A un lado, ¿qué puedo dejar? Puedo dejar solamente la I, porque es la que me están preguntando. Entonces, la N que está multiplicando va a pasar a dividir toda la operación. Entonces, le digo a la N, venga señora para acá, como usted está multiplicando, me va a dividir todo lo que yo tengo, me lo va a dividir y lo divido por N. ¿Listo? Entonces, como quien dice, ya tengo una fórmula de tasa de interés, ¿cierto? Basado en que me dan el monto, el capital y el periodo. Entonces, aquí simplemente yo voy a reemplazar los valores, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale M? ¿Cierto? ¿Cuánto vale capital? 1250. ¿Cuánto vale N? N va a valer lo que yo tenga acá. ¿Listo? Y lo que yo tengo acá es un 2. Entonces esto me va a dar, ¿qué tasa? Me va a dar 0,045, pero a mí no me sirve el valor en decimales, ¿cierto? No me sirve. ¿Por qué? Porque a mí la tasa tiene que dar en porcentual. Entonces, lo que hago es multiplicar por 100, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me va a dar? El 4,5%, ¿qué? Trimestral, semestral, ¿qué, Lucía? ¿Qué apellido le voy a poner acá? Anual. Anual. ¿Por qué anual? Porque anual significa, ¿por qué? Porque el tiempo está en años. Si aquí el tiempo estuviera el periodo estuviera en trimestres o estuviera en meses, entonces si estuviera en meses, aquí va a decir mensual. Si estuviera en trimestres acá, va a estar en trimestres. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 4,5% anual. Preguntas hasta ahí. Yo le voy a lanzar una pregunta a un caballero, a mi amigo González. Amigo González, ¿será que Sí, no puedo señor. usar esta fórmula? Sí, pues de hecho yo utilicé esa, profe. ¿Y cómo hizo para usarla? Resté el monto con el capital. Ah, correcto. Entonces yo puedo decir que el monto menos el capital me va a dar el valor de los intereses. O sea que ya puedo utilizar esta. ¿Por qué? Porque ya conozco el valor de los intereses, el valor del capital, ¿cierto? La tasa de interés es la que me preguntan el periodo. Entonces simplemente puedo hacerlo o despejando o reemplazando, ¿cierto? ¿Usted cómo lo hizo? ¿Hizo el despeje y después reemplazó o cómo lo hizo? Sí, profe, yo primero hice el despeje y ahí sí reemplacé. Que es lo mejor, es lo más práctico. Entonces, aquí como la idea es practicar el despeje, porque en interés compuesto sí va a tocar que estemos despejando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? La I al otro lado de la igualdad. Entonces, igualmente de lo que yo hice en la anterior fórmula, ¿ok? Entonces, en la anterior fórmula hice esta cosita, ¿cierto? Simplemente, y así me ahorro un tiempo después para este. Entonces, ¿a quién tengo que dejar solita? A la I. Pero como estos son, estas dos cosas, tanto el capital como el número de periodos, están multiplicando, al otro lado de la igualdad van a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces, como quien dice, me ahorro de una vez. Entonces le digo a estos dos señores, venga señor capital, véngase para el otro lado, como está multiplicando, y señor número de periodos, como ustedes están multiplicando al otro lado, ustedes se van a venir acá a dividir, ¿sí? Y como quien dice, aquí ya hice el despeje. Entonces ya puedo yo ya reemplazar los valores que tengo allí. Entonces podemos decir que
¿Cuánto valen los intereses? 112,5. ¿Cuánto vale el capital? ¿Cuánto valen los periodos? Algo está mal. Porque me tiene que dar 4,5. ¿A usted cuánto le había dado? Ah, mire, es que, mire la burrada que dice acá. Mejor dicho, un error de estos nos mata. Había puesto sumando y es multiplicando. Un errorcito de estos, un más o un menos nos mata. ¿Sí? Formato celda. Número. Aceptar. Entonces, ¿se acuerda que les dije que estos valor que me va a dar acá, como yo estoy trabajando la tasa de interés, estoy trabajando en valores decimales, esto me está dando un valor decimal. Entonces, para que me pase a porcentual, pues simplemente multiplico por 100, ¿sí? Entonces aquí lo hice de una forma, aquí es de la otra forma. ¿Cómo hago yo para pasar a porcentual? Así como pasé de una tasa a decimal, de un decimal a tasa, simplemente lo voy a multiplicar por 100. 4,5%, ¿qué? Anual. Si ustedes no colocan el apellido, es como si no hubieran hecho nada. Preguntas hasta ahí. ¿Entendimos el cambio, Lucía? Señor, Listo. Hasta el momento a todos nos están dando los mismos valores. Sí, señor. Por mi parte, sí, profe. profe. Sí. Bueno. Lorena que está con nosotros desde hoy, ¿estás más o menos entendiendo qué estamos hablando? Sí, profe, perfecto. Bueno, importante que vayamos entendiendo. Cualquier duda, lo que se te ocurra, preguntas, que eso no tenemos acá ninguno, aquí estamos todos en el proceso de formación. ¿En cuánto tiempo se debe invertir? Ah, bueno, estos estaban bobitos, pero más o menos vienen a ser el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Siempre yo ya me acostumbré y así me queda como fácil poder entender qué es lo que yo estoy haciendo. Esto tanto en interés simple como en interés compuesto. Guerrero, ayúdeme con esto. ¿Cómo hizo este? ¿Cómo lo hizo? Guerrero, ¿está? Señor, ya sé, señor. Bueno, ¿cuánto es el monto? Empecemos por ahí. El monto es 525. Listo, muy bien. El capital. 500. Muy bien. Listo. El interés. 0.04. No, ojo, el interés, no le dije nada. Ah, ok, el interés no. Perdón, el interés no está. No está, pero lo podemos tomar, ¿cierto? Sí, restándole el monto con el capital. Listo, ya como que le estamos cogiendo el ritmo de qué es lo que tengo que hacer. La tasa de interés, dijimos que el 4%, Digo, sí. y ahí entonces, ¿qué apellido le pongo? Anual. Anual. Cuando no tiene acompañamiento, Lorena, cuando acá esta tasa de interés, al pie de la tasa de interés va a decir 4% mensual, 4% trimestral, si no tienes ese, entonces su merced siempre le va a decir que va a ser anual. Y el N es el que me está preguntando, porque me dice cuánto tiempo va a durar. Bueno, entonces lo primero que yo hago es empezar a chequear. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Paso esa tasa nominal, esa tasa porcentual, la voy a pasar a decimal y simplemente dividir en 100. Entonces, dividir en 100. Listo. Entonces, el valor que me vaya a dar, ¿cierto? El tiempo que me vaya a dar, el número de periodos que me van a dar, ojo, van a ser dados en años. ¿Por qué en años? Porque la tasa la tengo anual.
Si aquí la tasa dijera trimestral, el número de periodos que me vaya a dar, le voy a decir que son trimestres. Entonces, ¿cuál fórmula utilizo? ¿La sencilla o la complicada? La sencilla. Exactamente, Y despejamos uno no se periodo. debe complicar la vida, ¿cierto? Interés es igual, yo arranco con mi fórmula, esa es la única que yo me voy a aprender, esa y la otra, la de monto, no necesito aprenderme nada más, mire, y vamos a vernos por qué, porque capital por capital, por tasa de interés y por número de periodos. No necesito aprenderme sino eso, ¿cierto? O simplemente hacerme la figuración de cómo es que funciona. Cuando yo le digo a alguien que me preste plata y me dice, listo, Jairo, yo le presto, pero al 3%. Entonces, ¿qué yo hago? Valor que me va a prestar, le multiplico por el 3%. Ese es interés simple, ¿sí? Y me dice, ¿por cuánto tiempo? Ah, entonces ya le digo, si no le voy a pagar intereses cumplidamente mes a mes, sino en el último le voy a llevar la plata, entonces ya lo voy a multiplicar por el número de periodos. Pero es así de sencillo. Bueno, entonces, hace un momento lo hicimos despejando. Entonces vamos a usar la, la técnica de no despejar, porque me queda difícil despejar, ¿cierto? También lo puedo hacer así. Entonces, ¿intereses cuánto valen, Mr. Guerrero? Intereses al 25. Va a ser igual a capital. ¿Cuánto es capital? Capital es 500. Y lo voy a multiplicar El 0.04 y lo voy a multiplicar por el periodo. por n, que como no lo tengo, entonces hasta ahí llegaría mi operación. Entonces, yo por fuerita puedo coger y multiplicar 500 por 0.04. 500 por 0.04, ¿sí? Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? Yo me cercioro de que no tenga decimales. Me va a dar 20. Entonces, como esto está multiplicando, ¿cierto? Pasa a Pasa al dividir otro lado a dividir. con el Entonces, interés. más 25 dividido El interés. 20. Eso. Ujú. Y eso me va a dar n, o sea, 1.25 ¿qué? Eh, 1.25 ¿qué? Años, pero hay que hacer la conversión, ¿no? O sea, es que ahí es donde que ¿Qué? Yo puedo decirle 1. Yo puedo decirle 1.25. O sea, ya, Espéreme, espéreme que me puso nervioso usted. 1.25 ¿qué? Años, ¿cierto? ¿Y a qué equivale 1.25 años? Si lo quisiera en meses. a 14 meses, profe. Bueno, vamos a ver qué tan cierto si son 14 meses. A ver, venga, a ver, voy a preguntarle a alguien acá a ver, ¿a quién más le pregunto? Jennifer Castaño, ¿cuánto equivale en meses? 1.25. Si yo le dijera, dígamelo en meses. Fácil. Ahí es cuando me traigo a mi amiga la regla de 3, ¿cierto? Y le digo, un año trae ¿cuántos meses? 12, ¿cierto? 1,25 años, ¿a cuántos meses corresponde? Entonces, como quien dice, cojo 1.25 por 12 dividido en 1, ¿cierto? Entonces, más 1.25 por 12 me va a decir que eso va a dar 15 meses. 15 meses significa un año y 3 meses. Esto serían 15 meses. Es decir, meses. Que si yo lo quiero pronunciar de otra forma, puedo decir un año 3 y meses. 3 meses. ¿Listo? ¿Estamos? Pregunta hasta ahí.
¿Nos quedó claro esa partecita? Que yo les puedo decir, dígame, ¿cuántos meses, en cuántos meses va a transcurrir? Entonces yo simplemente ya tengo que utilizar a mi amiga la regla de 3, que esa va a ser necesaria para todos los trabajos. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, entonces seguimos con el siguiente. Lorraine, ¿estás por ahí conmigo? Tú nos envíes Sí, como señor. tal la inconformidad. Ahora te tocó a ti. ¿De qué manera puedo hacerlo hecho? Entonces, Ay, hijo de puta. ahora, oy. Y si... Monto, apaguen los micrófonos, por favor. Monto, capital, interés, la tasa de interés y el número de periodos. Encuentra el interés simple sobre cuánto? 285 para 1.1 y medio años al 4.75%. Entonces, te escucho. ¿A dónde escribo los valores? ¿Cuánto vale el monto? Lorraine. No lo tenemos. Es que no tienes como pagar Capital. como tal la cuota. Por eso primero 2.80. Sí. para así 2.85. verificar Muy si bien, tenemos vamos bien. alguna alternativa para el pago de tus cuotas. Los intereses no los tenemos, ¿cierto? El valor de los intereses tampoco lo tenemos. No, señor. Me dice la tasa de interés, ¿cuánto vale? 4... Y ahí sí me compliqué, profe. 4.34%. Ese sí me fue mal. ¿Cierto? Lorena Sandoval se ha salido. 4.34%. Entonces, y el tiempo, un medio Medio. de años. Entonces, como aquí tengo varias cosas para empezar a trabajar, ¿sí? Aquí estoy por favor de hacer la división de una, pero ¿cómo hago yo? Pues tengo 3/4, escoger, más 3 dividido 4 me va a dar .75 y se lo sumo al 4, entonces 4,75%, ¿qué? Esto sería 4 anual. ¿Anual? Porque como no, se acuerda que no tiene apellido acá, entonces quedó anual. El pago, Lorena, Sí, señor. el pago de contado. O sea que yo cojo el 4,75, lo divido en 100. Es preferible que hagan eso a que de pronto adivinen, porque yo les puedo decir el 40.75 y entonces ustedes no saben hacerlo, no es que se acostumbren a dividir por 100, ¿cierto? 0,475. O sea, profe, perdón. Es preferible, digamos, no poner el 4.75, sino poner de una el 0.4, Sí, 0.0475. ¿Por qué? Porque es que cuando estemos haciendo el trabajo en la calculadora, a veces se nos olvida colocar el porcentaje y ¡pum! Y a veces en algunas calculadoras no es tan sencillo hacerlo, o sea, trabajarlo, pero si yo ya le coloco el valor decimal, me queda más fácil para ingresar datos a la calculadora. Listo. Y años, Ok. ¿cuántos son los años? 1 año y medio. ¿Cuánto es? Pues 1.5. Primero enviar la inconformidad de los seguros para verificar. 1.5 años. Ay, señora, le estoy ayudando y tampoco. ¿Sí? 1.5 años. Entonces estamos hablando de estas tres cositas. Entonces ya estamos organizando. ¿Qué me están preguntando? El valor de los intereses. Acá dice, ¿cuál es el interés? ¿Sí? No la tasa de interés. Cuando yo les diga la tasa de interés, inmediatamente ya me tengo que ir asociando con un porcentual. Pero cuando yo le digo el interés, ya sé que es un valor. Entonces yo sé que la tasa de los intereses, perdón, que los intereses son igual a un capital
que siempre estará multiplicado por una tasa de interés y que a su vez estará multiplicado por un número de periodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tomo? Aquí ya puedo hacer el reemplazo divinamente. Voy a reemplazar los valores como para que ustedes los miren. Interés, valor de intereses es igual al capital es 285 multiplicado por 0.0475 y multiplicado por 1.5. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, yo puedo acá. Entonces, ese valor que me va a dar es ¿en qué? Es una unidad monetaria. Como estoy hablando de dólares, pues va a ser dólares, ¿cierto? Entonces, 20 dólares con 30 centavos o 31 centavos si yo quiero hacer el redondeo. ¿Sí? Cuando son unidades monetarias, ojo, unidades monetarias puedo trabajar 2 decimales, pero cuando yo estoy trabajando tasa de interés, mínimo 4 decimales. ¿Por qué? Porque es que esto representa plata. ¿Sí? Entonces, 20,31, ¿qué? Usa pesos. Eso. Entonces, si ve que estaba fácil. Ahora sí entendiste el problema, Lorraine. Sí, señor, me compliqué, fue en los intereses, en la tasa de interés, perdón. En la tasa de interés, porque a mí me enseñaron, o sea, cuando uno utiliza fraccionarios, es como que se vuelve uno, pero es aprender a hacer la parte de los fraccionarios. Listo. Sí, señor. Casi vamos a llegar al último. Y yo de todas formas esta tabla se las voy a enviar para que ustedes tengan cómo repasar. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién se lanza al agua? ¿Quién se lanza al agua? Ah. ¿Quién se lanza al agua? Vale, ya paso. Entonces, voy a coger un poquito de parche a Lorena, que la voy a inaugurar en la clase, porque ahorita sí voy a trabajar, en el otro voy a trabajar con Juan Belandia. Voy a coger a Lorena, que este está suavecito. Lorena, ayúdame. ¿Cuánto es el monto? Ya, Tacho, qué pena, porque que tenía el micrófono en... Listo. El monto, entonces, como tú estás en nuestra primera clase, el monto es el valor que futuro, lo que voy a tener acumulando de unos intereses a un capital. Entonces, en este momento no tengo monto, porque me está diciendo que cuánto voy a cobrar, cuánto es el interés sobre 530. Entonces, el capital se viene a ser 530. ¿Listo? Sí. ¿Cuánto es los intereses? No lo sabemos, ¿cierto? Porque es lo que me está preguntando el problema. ¿Cuánto es el valor de interés? ¿Cuánto es el interés? ¿Cuánto es la tasa de interés? 4, un cuarto, 4, un medio. 4, un cuarto, ¿cierto? O sea, vamos a escribirlo tal como está ahí. Pero para que este señor no me haga trampa, entonces lo voy a dejar así. 4, un cuarto, ¿cierto? Y como no tiene, o sí tiene apellido, no tiene apellido. Un medio, profe. Es un medio, no un cuarto. Es un medio, Gracias, Lore. Un medio. Entonces, como no me está dando apellido, entonces yo le voy a decir que eso es anual. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, ¿Y señor. cuántos periodos? 4 meses. 4 meses. ¿Listo? Entonces, acá es donde viene el tema. Entonces, yo voy a empezar a listarme para poder operar. ¿Con cuánto equivale 4? Un medio. Entonces, yo digo, bueno, entonces voy a coger 1 dividido 2. Me va a dar 0.05. Más 4 me da 4,05. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y como ese lo tengo que dividir en 100,
para dejarlo listo para trabajar, ¿cierto? Ya, listo, ya tengo ya tengo listo la tasa de interés y es anual. Pero acá el periodo está en meses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar los meses a periodos de año. ¿Cómo lo hago? Bueno, mientras cogemos la práctica, pues utilizamos la regla de 3. Entonces dice, un año trae ¿cuántos meses? 12. Si son 4 meses, ¿cuánto corresponde a un año? Entonces, como quien dice, en regla de 3 es en diagonal. 4 dividido 12, más 4 dividido 12. Eso me da punto 33, 33, 33, ¿cierto? Entonces, yo lo dejo ahí, listo, ya tengo esto en años, la tasa en años y el periodo en años. Entonces, ahora sí me voy a trabajar mi formulita. ¿Cuál es la que me aprendí hoy de memoria? Dice, intereses es igual a qué, Lorena. Interés que es igual a capital por, La por tasa de interés, la tasa de número. interés y por el número de periodos. ¿Sí? Entonces, siempre aprendamos a ponerle el nombre que es, porque algunos confundimos interés y tasa de interés. No, la tasa de interés es una cosa y los intereses es otra. La tasa de interés es un porcentual, un valor porcentual, y los intereses es un valor monetario. Como me están preguntando los intereses, pues simplemente yo ya no tengo que ponerme a despejar, sino simplemente voy a reemplazar los valores con que están ahí. ¿Cuánto vale capital? Capital vale 530 Y lo voy a multiplicar por la tasa de interés, ¿cierto? por la tasa de interés, y que es 0,04. 0,45. Y por el número de periodos, por el número de periodos, que ese es punto 33, 33, 33, 33. Ahí le pongo más o menos unos 4, 3, ¿sí? Listo. Y ya simplemente lo que hago es que se haga la operación. Se hace la operación y eso me da 7,94, ¿cierto? ¿Esto es ¿Cómo es? monetario, profe? Sí, ¿Cómo? 7,99. 7,94, ¿qué? 9. 9999. ¿Pero qué Pero me significa eso? 7,95, ¿qué? Los intereses es que una unidad monetaria. 7,95 dólares. Eso es lo que se va a ganar de intereses, 530 dólares en 4 meses. ¿Lo queremos comprobar? Comprobémoslo. Entonces yo digo 530, ¿sí? 530 lo multiplico por la tasa de interés, ¿cierto? Y me va a dar 23,85. Pero, profe, ¿cómo así que me está diciendo que 7,95? Ah, pero multiplícalo por el periodo de tiempo, por esa partecita del año. Entonces cojo este y lo multiplico por esa partecita del año, que es el 33% de un año. 7,95 dólares. ¿Me entendieron lo que les quise decir ahí? ¿Me di a entender? ¿Listo? ¿Entendimos esa partecita? Y ahora sí viene el show, el de habernos sacado canas, el que nos tumbó unos pelitos, porque lo tuvimos que pensar un poquito más, ¿cierto? Entonces, lo vamos a tratar de entender entre todos. Ay, ay, ay.
Entonces, acá tengo, dice Jorge, voy a leerlo y a ver, lo primero que necesito es interpretación y después hacemos la cosa sencilla, ¿sí? Jorge tiene $1,340, listo. A Manuela le prestó un dinero y ella le firmó una letra por el valor de $1,580 que incluye los intereses y se los pagará en 12 meses con una tasa del 9% trimestral en interés simple. Jorge desea saber cuánto dinero contará al término de 6 meses si la tasa que el banco paga es del 2% mensual. Empecemos con Juan Belandia. ¿Qué entendió de ese problema? ¿Qué es lo que toca hacer? Toca mirar qué tasa de interés es más rentable. No. El tipo le está preguntando es ¿cuánto dinero va a tener realmente en 6 meses? Pues yo lo llevaría por ahí para saber pues cuánto dinero con la tasa de interés. Bueno, ¿y cómo lo llevaría? ¿Cómo haría para esos 1,340, cómo haría para llevarlos al futuro y ese 1,580 traerlo a un presente? ¿Qué funciones haría? Porque eso es lo que Pues tenemos que hacer. Entonces, ¿se acuerdan más o menos el dibujito que yo les dije? Vea, yo voy a estar, ¿cierto? Voy a estar acá, pero resulta que yo tengo un valor pasado, ¿cierto? Un valor pasado, pero también voy a tener un valor que es futuro, ¿cierto? Entonces, este valor que yo tengo acá lo quiero traer acá. Y este valor que está acá lo quiero traer acá. ¿Estamos? sí, sí. Entonces, son dos operaciones, como quien dice, dos problemas en uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para llevar este acá y este acá? ¿Qué fórmula utilizaría para de este acá? ¿De presente a futuro? De De presente a cap- futuro. ah, bueno, es que yo utilizo la de M dividido 1 más intereses por tiempo. La de monto. Si Sí. estoy parado acá, voy a utilizar la de monto. Bueno, entonces voy a dejar acá que voy a escribir acá, monto. Por eso. Ah, ok. Capital. Y de allá para Entre- acá, de venirme en futuro, entonces voy a utilizar la fórmula de capital. ¿Estamos? Sí, sí. Listo. Entonces, como quien dice, dos problemas en uno. La sumatoria del monto más la sumatoria del capital es el valor real que voy a tener, ¿cierto? Ahí es donde voy a parar. O dicho de otra forma, vamos a ver si yo puedo dibujar acá. Vamos a ver si yo puedo dibujar acá, ¿cierto? Acá yo tengo mi línea de tiempo y en este punto tengo 1,340, ¿cierto? Acá los tengo. Por acá voy a poner la incógnita acá, ¿cierto? Como para que me quede bonita, lo voy a poner acá, ¿cierto? La incógnita. Y acá voy a tener, ¿cuánto? 1580. 1,580. Entonces, a este 1,580 lo quiero traer a este punto. Entonces, venga, si de pronto me deja, es que no soy muy ducho en esto, líneas, mientras que se cargan las líneas. No, tampoco, no quiero. Entonces, En formas, profe. ¿cómo? No, sí, cuando se ponen difíciles, son difíciles las cosas, pero no. Entonces acá básicamente lo que quiero decir es que este valor que está acá, lo quiero traer acá. Este valor que está acá, lo voy a traer acá. Ah, que para 1,340, ¿qué tasa me van a pagar? 9% No, trimestral. señor. No, señor, porque eso es, el 9% es que Manuela se dejó dar en la cabeza, ¿cierto? No, acá el man tiene 1,340. Si va al banco, le van a pagar al 2%.
mensual. ¿Sí? Pero acá Manuelita sí se había dejado en la cabeza porque le pagó, le va a pagar al 9% trimestral. ¿Listo? Entonces ya tengo los valores que voy a necesitar. Entonces, hablando en pocas palabras, yo tengo una fórmula que decía que interés, ¿cierto?, es igual al capital, ¿cierto?, por la tasa de interés y por él. Entonces, la primera cosa que yo me pregunto, ¿puedo resolverlo con este? Entonces, ¿tengo los intereses? No. ¿Tengo el capital? Sí. ¿Tengo la tasa de interés? Sí. ¿Tengo el número de periodos? Sí. O sea que podríamos, en cierta forma, podríamos trabajar esta fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que me quede la fórmula de capital? Entonces, podemos decir que capital, ¿cierto?, es igual a intereses, pero entonces ahí vuelve y nace el problema de que no voy a tener intereses dividido en tasa de interés por N. Señor, déjeme trabajar. ¿Listo? Entonces, si yo hiciera ese despeje, pues me van a quedar dos incógnitas en esta y no voy a poderla trabajar porque me está preguntando capital. Ah, no, aquí tengo capital. Para venirme acá, utilizo la de capital. Tengo el monto, no lo tengo. Entonces me tocaría trabajar básicamente la fórmula que estaba diciendo Mr. Belandia, ¿cierto? Mr. Belandia dice monto es igual a capital multiplicado, ¿cierto?, por 1 más I minúscula por tiempo. N. Y cierro. Como aquí ya tengo básicamente, tengo acá, ¿cierto? Acá ya tengo las variables. Entonces, puedo decir que para este valor que yo tengo de acá a acá se va a llamar monto, porque quiero buscar el valor futuro. Entonces, hago mis variables para después reemplazar. Monto, capital, interés. No se pierde el tema de escribirlo. ¿Tengo el monto? No. ¿Qué es lo que me van a preguntar? O lo que me está preguntando de esa primera parte del problema. El capital sí lo tengo. ¿Cuánto es? 1.340, que es lo que yo tengo ahí. Las tasas de los intereses no los tengo. ¿Tengo la tasa de interés? Sí. 2% mensual. ¿Cierto? Y me dice que al término de 6 meses. O sea, de acá a acá, ¿cuánto tiempo va a pasar? 6 meses, porque me dice al término de 6 meses. ¿Cuánto tiempo al término de 6 meses? Entonces, prácticamente ya puedo aplicar esta formulita para hallar la primera parte de la pregunta. Entonces, monto, me puse nervioso, monto igual, capital, ¿cuánto vale? 1.340, ¿sí? Que está multiplicado por ¿cuánto? Por 1 más ¿y cuánto es? 0,2. O sea, para no embarrarla, hagan la división porque a veces uno mete las de caminar. ¿Listo? 0.02 y 6 siguen siendo los mismos 6. Entonces, acá estábamos. Entonces, 1 más ¿cuánto? 0.02 por 6, que son los periodos, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ya podemos decir que si cogemos este señor, le digo que me ayude a hacer la operación,
Ahí les dejo, no reemplazo directamente para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿cuánto me va a dar? O sea que estos 1.340 con el 2% mensual se van a convertir en 1.500,80 ¿qué? $100. Dólares. $100. Esto porque me fui a buscar el monto. Y ahora me vengo a buscar el capital. ¿Por qué? Porque estoy aquí en este valor futuro y me vengo para acá. Entonces, vuelvo y escribo mis mismas variables, ¿cierto? Monto, capital, intereses, tasa de interés y periodo. Monto lo tengo, ¿cierto? Capital no lo tengo. Los intereses los tengo, tampoco, ¿cierto? Ok. La tasa de interés. Trimestral. Periodo. ¿Sí? ¿Por qué 6 meses? Porque aquí estoy en el mes 12 y me tengo que regresar acá 6 meses. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos me captan lo que estoy diciendo? Los dejé callados, los tengo confundidos. Ese es mi objetivo. Guerrero. Belandia. Guerrero, Belandia. A ver, ¿captamos qué es lo que estamos haciendo ahí? Tengo los $1.580 a una tasa del 9% trimestral. Pero esto está acá. Entonces, como son 6 meses, pues tengo que regresarme. ¿Sí? Porque aquí es en el mes 12 y tengo que regresarme al mes 6. Por eso son 6 meses. O sea, me regreso 6 meses. ¿Listo? Ok. Ahora, como esto está trimestral y esto en meses, entonces, ¿cuántos trimestres tiene 6 meses? 2. 2. Pues ya sabemos que el periodo, por eso yo les dije, no me digan de tiempo, periodo, N son periodos. Y aquí pues simplemente el 9 lo divido en 100. Ok, ya vamos captando. Entonces, con base en esta formulita que tengo acá, hago mi despeje de esa fórmula. ¿Cómo hago para que me quede la C libre? Entonces simplemente coloco lo que está a la derecha, a la izquierda, como para que me quede suave y poder hacer qué es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Para que me quede suave y tenga que hacer, me quede muy fácil. Entonces dijimos que esto es igual a monto. Como lo que quiero es que me quede la C libre, todo esto que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, voy a decir que el capital es igual al monto dividido monto va a ser dividido por 1 más I por N. ¿Estamos? Entonces ya sé. Entonces, ¿cómo hago para...? Simplemente voy a reemplazar los valores. Entonces voy a colocarlo acá y voy reemplazando los valores. Entonces, ¿cuánto vale el monto? ¿Quién me ayuda? 580. 1.580, ¿cierto? Eso es monto. ¿Cuánto vale la tasa de interés? 0,09. ¿Cuánto valen los periodos? 2 trimestres. Ok. Listo. Ojo, no vayan a cometer las borradas que estoy haciendo acá, ¿no? Esto es multiplicando. Yo no sé por qué siempre meto la de sumar. Ok, entonces sí, 1 por punto, salió. Entonces simplemente yo ya le digo a este man, hágame la operación. ¿Cierto? Ese valor va a ser inferior a 1.580 o superior a 1.580. Ah, ese valor, el que me vaya a dar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a ser menor o superior?
a 1580. Menor. ¿Va a ser cómo? Menor. Menor. ¿Por qué? Porque es un capital, voy a retraer. Entonces, simplemente le digo a este man, ayúdeme a hacer la operación, ese man es todo juicioso y hace el mandado. Entonces, acá sí, como yo les dije, acá yo puedo trabajar, cuando son valores monetarios, puedo trabajar hasta 2 dígitos. Entonces, ¿me va a dar cuánto? $1,338 cuando entre 8 Usa centavos. pesos, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuánta plata voy a tener en el mes 6? Ah, fácil. Voy a coger lo que me dio acá, más lo que me dio acá. Entonces, ¿cuánto voy a tener? 2.840 con o 2.839,78 dólares, ¿cierto? Entendimos qué era lo que tocaba hacer y a quién le dio ese resultado. ¿Quién quiere participar sobre este problema? Si quiere abramos las cámaras para podernos ver y así yo logro entender qué dudas tuvimos. Porque esto es importante porque el parcial va a ser más o menos del mismo corte. Dígame, Pero Juan Belandia, ¿cómo le fue? no, profe, yo la embarré en reemplazar el tiempo. Yo puse en vez de 6 meses, puse 12. Me dejé llevar por el problema. Ok, pero el primer resultado sí le dio, el capital sí le dio. Sí, 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 señor. Sí. Entonces, la otra es que como tengo que traer, ¿cierto? Entonces, dos cosas ahí. ¿A qué tiempo me tengo que regresar? ¿Y con qué tasa de interés voy a trabajar? Lorena, ¿entendimos el tema? ¿Entendió el tema, Lorena? Sí, señor, profe, pues está un poquito complicado, pero sí, ahí ya más o menos ya. Los demás sí me parecieron fáciles, no. Eso es simplemente empezar a reemplazar. Lorena Sandoval. ¿Estás por ahí, Lorena Sandoval? Cherit. Sí, profe, sí entendí el último. Está pues fácil, pero complicado. Fácil pero complicado. Entonces, tenemos que tener muy claro la lectura, la interpretación del problema. No todos los problemas van a ser así de sencillos. Hay algunos que nos vamos a poner un poquito más complicados, pero es el tema de la interpretación. Señor González, cuénteme. Usted me había dicho que tenía más o menos una idea del problema. ¿Cómo le fue? No, profe, que me había confundido y que lo había puesto súper mal. Y efectivamente me salió horroroso el resultado. Sí, entonces, pero fue básicamente un tema más de lectura, ¿cierto? Profe, ¿y el parcial va a ser solo interés simple o vamos a alcanzar a meter interés compuesto? Bueno, no, yo voy a empezar hoy vamos a empezar a hablar de interés compuesto, pero no voy a poder evaluar lo que no hemos practicado. Yo siempre evalúo lo que he socializado y lo que he practicado. Entonces, hoy vamos a avanzar en el tema de interés compuesto, pero no lo entro en la evaluación. ¿Qué vamos a hacer en evaluación? Bueno, que usted hizo la pregunta. En primera instancia, les voy a colocar esos problemitas de suma y resta. ¿Se acuerda de ese último que hicimos ahí un tallercito bobito que la mayoría no le cogimos no cogimos ni a la novia en cine, que de las 4 sumas? ¿Cuál, profe? Uno que les puse a sumar y a restar, que algunos no tenemos en cuenta la jerarquía de los signos. Ah, ¿Se el primer acuerdan? taller. Sí, como el segundo. Entonces, unas sumitas así, por ejemplo, ¿cierto? Para hacerlo. Vamos a hacer unos pequeños, unos 2 ejercicios de fraccionarios, ¿sí? Como para que no lo olvidemos. Y vamos a hacer problemas de interés simple, ¿sí? Hallar el interés simple y así de sencillo, no tendríamos nada más que evaluar, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente, el parcial va a ser dentro de 8 días. ¿A qué horas iniciamos?
nosotros empezamos 10:15, vamos a hacer una cosa. 10:30, de 10:30 a 12 del día, hora y media. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí ustedes se calcularon cuánto tiempo gastaron haciendo los ejercicios. ¿Ustedes vieron cuánto tiempo gastaron en sus ejercicios? ¿Cuánto duraron? No, profe, yo no. Bueno, vamos a ver si de pronto el sistema me permite mirar, pero Un promedio. en promedio se están gastando, en promedio se están gastando más de 45 minutos. ¿Sí? Entonces, pues la idea es ser un poquito más acelerados. ¿Por qué? Porque pues el tiempo nos empieza a generar... Profe, Señora. aunque en estos más de 45 minutos creo que nos demoramos, o sea, esa es la media, creo que nos demoramos eso, fue por el último punto, que fue el que más nos tomó como más tiempo de pensar y de analizar. Exacto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Esa partecita, ¿por qué? Porque a nosotros nos apremia los resultados debido a eso. Entonces, no quiere decir que no podamos mejorar el tiempo, ¿no? Entonces, es como empezar nosotros a trabajar como más rápidos en ese sentido, ¿sí? Esperen un minutico, aquí ya vamos a mirar una cosita. Algo está pasando, se bloqueó este formato. Bueno, entonces vamos a ver esa partecita. La mayoría creo que lo hicieron bien, entonces es mejorar el tema de las respuestas, del tiempo. Entonces, ojalá se prueben ustedes mismos. Un parcial para mí no es más que una forma de probarme qué tan rápido, qué tan bueno soy con el tema. Lo más difícil es hacer, por decir algo, la lectura. ¿Sí? Espérenme a ver que no me quiere arrojar el... Sí, por ejemplo, en temporada... Sí, más o menos, casi el promedio es más o menos de esos 45 minutos. Bueno, mis queridos todos, entonces vamos a empezar a trabajar el interés compuesto. ¿Listo? Ya voy a compartir pantalla. Del interés compuesto. Vamos a ir cerrando lo que no necesito. Bueno, para meternos en el tema del interés compuesto, debo empezar a entender unos temas de qué es una tasa nominal, qué es una tasa efectiva y toda esa historia. De lo contrario, me va a ser difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a mirar también qué es una tasa periódica y que es una tasa nominal, que es una tasa efectiva. Entonces lo que vamos a hacer es como hacer un esbozo, una explicación de este tema y
y ya haríamos, después del parcial, ya entramos a hacer ejercicios y a retomar el tema. Entonces, no estoy compartiendo pantalla, ahora sí la voy a compartir. Entonces, dice que es una tasa, regreso de página. Entonces, acá todos ya están viendo la diapositiva. Sí, señor. Es que es una tasa nominal. Entonces, una tasa nominal es algo de referencia, es decir, no es la verdadera tasa con la que yo voy a empezar a trabajar los problemas en la parte matemática, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar esa partecita, que es eso, ¿cierto? Vamos a encontrar que esta es una expresión anual. Quiere decir que siempre ya vamos a hablar, no vamos a hablar del 2%, ¿cierto? Sino vamos a hablar de un 24, o un 13 o un 12% convertible trimestral, ¿cierto? Convertible mensual. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Dice que cuántas veces se genera esa frecuencia durante el año. Entonces, para que lo tengamos presente, tanto en el interés simple como en el compuesto, una semana, un año, ¿cuántas semanas trae? ¿Quién me ayuda a leer ahí? ¿Cuántas semanas trae? 52 semanas. 52. Eso quiere decir que 12 meses. Eso quiere decir que hay 6 bimestres, lo cual me dice que hay 4 trimestres o 3 trimestres o 2 semestres. ¿Cuántas semanas hay? 52. ¿Cuántas semanas? 52, digo, ¿cuántas quincenas? ¿Cuántas quincenas? 24. 24. 24, sí, listo, sale, así de mogollo. Ojo, el año comercial siempre lo vamos a trabajar de 360 días. La mayoría de problemas de matemáticas financieras se trabajan con base de 360 y meses de 12, ¿sí? O si trabajamos, yo les digo, es tiempo ordinario o año real, lo vamos a trabajar con base de 365. Entonces nos van a cambiar un poquito. Lo de las semanas, lo de los meses no va a cambiar, lo de bimestres tampoco, porque eso no va a cambiar, pero sí de pronto el tema de las semanas, ¿sí? Porque las semanas, ¿de dónde sale el 52? De coger 360 y dividirlo en 7, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Listo? Esta tasa no acumula el interés al capital, se comporta como interés simple. Cuando yo no sumo a los intereses, no cojo al capital, le sumo los intereses, eso es interés simple. Pero cuando yo tomo los intereses y se los sumo al capital, ya estamos hablando de interés compuesto. Entonces, la base para calcular las tasas efectivas, ¿cierto? ¿Con base que en los periodos, acá puedo decir que es una semana, o puedo decir que un mes, puedo decir que es un trimestre, o puedo decir que es un semestre, pero que lo tengo que estar siempre relacionando con lo del un año, la proporción al año. ¿Cómo nos vamos a identificar las tasas? Ya en las tasas nominales, no vamos a decir 2% mensual, sino el 22% anual convertible o nominal capitalizable o compuesto trimestral o 16 nominal semestral. Todo esto quiere decir, cuando usted encuentre esta nomenclatura, quiere decir que estamos metidos en el mundo de las tasas compuestas, de las tasas efectivas, de interés compuesto. ¿Listo? Pero estas tasas como tal, el 22 o el 15 o el 18, no es el que yo voy a poder aplicar directamente en el problema, ¿sí? Porque eso tengo que buscar la tasa periódica, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hallo la tasa periódica? La tasa periódica es el resultado de tomar la tasa nominal y dividida por el periodo de conversión, ¿cierto? Entonces, aquí dice 22% a nominal convertible semanal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo mi 22% y lo divido por el periodo de conversión.
Entonces, si aquí me dice que son semanas, entonces el periodo de conversión es cuántas semanas o cuántos periodos de semanales va a tener un año. ¿Cuántos periodos semanales tiene un año? $52. Por eso cojo el 22 dividido 100, me va a dar punto 22, y lo voy a dividir por 52, que son los periodos que yo tengo del año, periodos semanales. Por eso entonces me va a dar 0,0423. Acá, este sí tiene que ir, ojalá, con todos los decimales posibles, porque esto me va a hacer mover muchísimo las cifras. ¿Listo? Pues voy comentando. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces, aquí vamos a hacer, dice, buscar las tasas periódicas del 15% nominal capitalizable mensual. Entonces, 15% nominal capitalizable mensual. Entonces, cojo el 15% y el periodo de conversión es meses. O sea, ¿cuántos meses tiene el año? 12. Si a mí me dicen mensual, ya sé que el denominador va a absorber 12. Entonces, punto 15 dividido 12 me va a dar punto 0,125 periódico mensual. Este es el valor que vamos a trabajar dentro de los problemitas de matemática financiera, ¿cierto? 18% convertible trimestral. Convertible trimestral, cojo el 18, lo divido en 100 y como es periodo de conversión 4, entonces lo divido en 4 y me da 0,45 trimestral o periódico trimestral, como lo quieran ver. 16% nominal semestral, entonces 16%, periodo de conversión semestral 2. 16 dividido 100, 16% dividido 100 me da punto 16 sobre el periodo de conversión, me da 0,08 convertible semestral. ¿Sí? Entonces, acá les está haciendo un recorderis. Las tasas nominales, la tasa no es real, ocupa el interés simple, se puede dividir. Cuando yo estoy hablando en tasas simples, pues puedo coger la tasa del año y la divido por el número de periodos. Mientras que acá, ojo, acá en tasas efectivas ya no puedo hacer eso, ya me toca utilizar un medio matemático para buscar la equivalencia de la tasa. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias. No la puedo dividir por número de periodos, sino que tengo que utilizar todo el tema de las tasas de conversión de tasas. Entonces, ¿cómo se pasa de nominal a efectiva? Ese tema lo voy a dejar ahí quieto. ¿Por qué? Porque esto tengo que trabajarlo con ustedes y si arranco hoy y en 15 días me toca volver a echar el cuento, entonces lo voy a dejar ahí. Pero sí, por favor, no, listo. Porque este tallercito tiene que ser habiendo explicado esa parte. Entonces, por hoy, muchachos, nos rindió el tema. Pensé que íbamos a tener más preguntas, pero veo que han venido digeriendo muy fácil el tema. Entonces, nos veremos en el próximo miércoles por este mismo canal, a la misma hora, 10:30, para dentro de 8 días. ¿Cómo va a ser la temática del parcial? Abrimos cámaras, o sea que ese día, por favor, todos tenemos, Lorena Sandoval, no se olvide conseguir la cámara para que abramos cámara. Yo les envío el parcial, puede ser por el medio que les envíe o puede ser por otro medio, para que lo desarrollen. Ustedes van a colocar las preguntas, las respuestas, o de pronto les doy unas respuestas múltiples. Todavía no lo he diseñado, no lo he hecho, pero sí puedo utilizar diferentes mecanismos. ¿Listo? Entonces, a las 10:30 o'clock
abrimos el parcial, arranco parcial, 11:30, 10:30 a las 10:30, 11, a las 12 o'clock estaríamos cerrando o finiquitando el parcial. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por hacer yo lo que siempre hago. Quiero saber cómo nos fue con los temas. Lorena Sandoval, tú no has hablado hoy. ¿No tienes micrófono? No. Cherit, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cómo viste la clase? Hoy estuvo bien, profe, entendí todo. Los ejercicios, el último no lo había entendido bien, pero finalmente lo entendí. Y el tema de tasa nominal, pues también se entendió lo que explicaste. Ahí, listo. No sigo ahondando porque para poder hacer las prácticas, pero ya más o menos conocemos, estamos mirando que ya en tasas nominales es el 2%, el 3%, pero ya cuando estamos hablando de las tasas compuestas, ya es convertible, nominal, toda esa cosa. Pero bien, vamos ahí. Lorena Pajarito, ¿cómo nos fue? Bien, profe, todo aclarado. Obviamente el tema, pues ya el tema nuevo que nos vas a dar, obviamente que pues lo poquito que pudiste darnos, en realidad no lo he entendido mucho, pero obviamente la otra clase ya cuando lo expliques, cuando esto voy a tratar de, pues obviamente ponerle más atención y pues hasta el punto de entenderlo, obviamente está. Sí, voy a enviarles un tallercito relacionado, ¿cierto? Con el tema de que me hallar la tasa periódica. Voy a hacer un pequeño tallercito como el que hice acá y lo voy a subir junto con la clase. Me explico. Cuando ustedes van a entrar al foro, entran al foro y ahí mismo van a encontrar un link para hacer un tallercito, un tallercito bobito de cómo hallar la tasa periódica, o si les doy la tasa periódica, cómo se halla la tasa nominal, ¿cierto? Entonces, para hacer un tallercito, para irnos acoplando. Listo, Loren. ¿Quién sigue? Lorena Varela, ¿cómo vas? Nuestra primera clase, nuestro primer encuentro, ¿cómo nos fue? Bien, profe, pues en realidad todos los primeros temas los entendí. Al último sí, la verdad, no le paré tantas bolas por lo que estaba largo, pero sí, ya ahorita bien. Pero sí entendí todo. Yo ahorita les envío lo que hicimos, lo envío. ¿Para qué? Para que ustedes traten de profundizar en el tema y no se pierdan. Juan Belandia, ¿cómo nos fue? Bien, profe, bien. Suave, Ay, ¿sí? señor. Suave, eso cuando a uno le gustan los números entran por todos los lados. Sí, cierto. Sí, a usted se ve que los números no son sus enemigos, son como sus aliados, entonces es más fácil. Sí, señor. Mr. González, ¿cómo nos fue? Bien, profe. Solo ya para la próxima tengo en cuenta lo de qué, como el sexto punto. Ya para la próxima no me equivocaré. Y el teléfono y el correo. Vale, listo. Mr. González. ¿Y Mr. Guerrero? Bien, profe. ¿Suave? Muy bien. Sí, muy suave de cierta manera. Ok. Esperemos ahora lo que viene. A lo que viene, ¿cierto? Casi siempre uno pregunta lo que no explica, pero bueno. Jennifer Castaño. Jennifer. Bien, profe, sí. Bien, ¿te sentiste cómoda? ¿Cómo te fue con el sexto? Sí, ya entendí mejor los problemas. Ok. Quedó todo claro. Bueno, listo. Y creo que Lucía es una de las que no me había hablado, con las que no me había hablado. Lucía, para finiquitarle el tema, ¿cómo nos fue hoy? Bien, profe, gracias por aclarar la duda que tenía. Bueno, entonces, no siendo más, los voy a dejar para que algunos ya están van a preparar el almuerzo, otros
les van a servir el almuerzo. A mí me toca alistarme para el siguiente encuentro. Entonces, muchachos, felicitaciones. Me gusta trabajar con las personas que les gusta trabajar. Mi objetivo es, ahorita les iba a poner un trabajito, más bien en 8 días. Miramos cómo avanzamos para que se les incrementen las dudas. Cuando se incrementan las dudas, y aquí aclaramos las cosas como que funcionan mejor, porque voy a hablar algo, vamos a tratar de hablar sobre algo que ustedes ya tienen dudas, como que ya se les entró el gusanito de la pregunta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿alguna sugerencia, alguna cosa que quiera alguien decir? ¿O callan para siempre? ¿Todo bien? No, nada, profe, sí. Por mi parte, sí. Bueno, listo. Entonces, no siendo más, los abandono, como de buen papá responsable, los abandono y nos veremos en 8 días, si Dios quiere y la Virgen. Una feliz tarde. Lorena Varela, ya te voy a marcar. Bueno, que necesito hablar contigo 2 cositas y ya te marco. Bueno, y Vale, profe. les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias. Igual, profe, muchas gracias. Igualmente, profe.